Julio Monterroso es Data Scientist. Él se trabaja en una empresa de banca, en una empresa literalmente. Y pues dentro de él, dentro de la empresa, pues se encarga de lo que es el pipeline de trata de datos. Él habla de data esteroide. Y creo que me gustaría que nos exprese o nos explique un poco a qué se refiere eso de data esteroide hasta ya la generación de los modelos. Y lo que principalmente nos va a hablar el día de hoy son los puntos claves de la elaboración de inteligencia artificial, antes de la elaboración de la inteligencia artificial. Así que Julio, el tiempo es tuyo. Te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias, Alvin, por la introducción, muy amable. Mucho gusto para todos. Ahí sí que es muy buena iniciativa, ¿verdad? Es algo que yo nunca había participado y me da mucho gusto, pues, que tenerlos aquí presentes. Y pues nada, mi nombre es Julio Monterroso. Anteriormente trabajaba en banca, ahorita estoy en un tema de seguros, entonces me mudé de ver financiera a ver temas de seguro. Entonces, es bastante interesante ese cambio como de paradigma de cómo entrenar los modelos y las técnicas que se utilizan para ello, ¿verdad? Entonces, quisiera contarles un poquito cómo yo entré a este mundo, ¿verdad? Es algo que no me lo esperaba realmente, no era como que yo tuviera una vocación por el Machine Learning, sino que se dio y se aprovechó, ¿verdad? Yo estaba como ingeniero de datos, estuve como 3 años como ingeniero de datos en esta empresa financiera. Entonces, básicamente el trabajo de ingeniero de datos es construir ETLs, que son extracción, transformaciones y cargas del sistema transaccional del banco, ¿verdad? Hacia a un data warehouse. Un data warehouse es un conjunto de tablas, pues, o sea, es una base de datos que se utiliza para el analytics. Entonces, pues parte de sistemas, o sea, tiene índices que están optimizados para las consultas rápidas, los datos centralizados y con alta disponibilidad. Entonces, eso lo que hace es al equipo de analytics poder comenzar a hacer estos modelos y todo ese conjunto de dashboard y todo eso que le sirve a las empresas para la toma de decisiones. Entonces, yo trabajando con este pipeline de datos, siempre me surgió la duda, bueno, el trabajo se vuelve bien repetitivo porque, o sea, es lo mismo. Básicamente el problema es entender un poco el negocio y ver cómo hacer las transformaciones pertinentes para que lo que uno le meta al data warehouse pues tenga sinergia, ¿verdad? Entonces me empecé a investigar y ver, me surgieron varias dudas de realmente, o sea, si dicen que los datos son petróleo, ¿por qué no se está explotando? Entonces empecé a consultar con amigos y colegas de cuál era el siguiente paso de ingeniero de datos y pues me dijeron de que sacarle por el jugo a los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, me sugirieron estudiar estadística, entonces estudié una maestría en estadística pues con eso me ayudó mucho a como que a explotar la data, ¿verdad? Entonces, surgió cabal una plaza ahí en el banco con una nueva área de esta parte de Business Intelligence. Entonces surgió la oportunidad y pues ahí sí que es otro mundo, ¿verdad? Entonces al principio me costó un poco la parte de matemática y estadística. eh, Tal vez por ser ingeniero no tanto, pero realmente es muy diferente la matemática y estadística que nos enseñan en la universidad al concepto que hay que tener aquí, ¿verdad? Entonces, cuando estudié estadística, pues los modelos en los tutoriales y en las lecturas, pues no tiene nada que ver cuando uno ya pisa terreno y ya toca hacerlo, ¿verdad? Entonces ya los datos necesitan cierto conocimiento matemático, álgebra lineal, cálculo, PCA, pues ahí el compañero estaba comentando en la mañana, reducción de dimensiones es súper importante, etcétera. Entonces, un poco de historia y vamos a empezar. Yo les voy a presentar lo que son los puntos claves antes de la elaboración de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, lo primero y lo más importante, ¿verdad? Entonces, al momento de uno poder transmitirle al dueño del negocio o al negocio cómo hacer inteligencia artificial, hay que tener bien, por decirlo así, a buenas y a primeras, la problemática. Entonces, aquí hay varios puntos bien importantes y es el primero, entender la problemática. A veces la mayoría de project managers o las personas que, product owners también que le llaman, ellos visualizan cómo poder optimizar procesos, pero realmente tal vez ni saben bien cuál es el problema. Entonces, la parte de la problemática es bien importante porque
de eso uno saca conclusiones, saca hipótesis y ya uno puede como tener una idea de qué es lo que quieren. Entonces ya uno va analizando poco a poco, ¿verdad? El siguiente punto es los objetivos, definir los objetivos de lo que se quiere lograr con este proyecto de Machine Learning o inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces es bien importante desde antes definir los objetivos para no ya después de haber invertido 3, 4, 5, N meses y cuando uno entrega y pasa a producción, pues eso no era lo que esperaban. Entonces, pues ahí va una parte complicada de tener esa comunicación con las personas y ver y definir bien esta parte, ¿verdad? Entonces, visualización del proyecto es bien importante después de haber tomado en cuenta las primeras dos. Uno, cómo visualiza el proyecto, cómo va a ser el entregable, pues uno tiene que imaginárselo en la parte de qué tipo de modelo va a poder utilizarlo, pero siempre con cautela de no ir contándole al product owner o a la persona interesada de qué es lo que va a hacer, porque ustedes saben que en Machine Learning uno puede pensar que se resuelve de una forma y cuando uno mira los datos, pues el modelo no se ajusta a lo que los datos, lo que se tiene, ¿verdad? Entonces se cambia de mil y una formas, ¿verdad? El entendimiento de la data es súper importante, ahí sí que está de más, pero aquí lo incluí. Es pues mostrar más que todo la parte de la información al cliente, también es bien importante ver el estado de cómo está la empresa. La siguiente es la comunicación, pues es una de las habilidades blandas que bien comentaba Alvin en la mañana, que es súper importante, porque con esta comunicación nosotros vamos a poder lograr, tal vez de una no forma estadística ni de machine learning, explicarle qué estamos haciendo, pero sí podemos darle como un insight al cliente que no es estadístico ni ingeniero de modelos, ¿verdad? ¿Cómo es que uno hace las cosas? Entonces viene la complejidad de cómo expresarse a alguien que no tenga conocimiento de esto. O sea, nosotros ahorita que estamos en esta reunión comprendemos casi la mayoría, pero alguien que es de negocio y que pues nunca había escuchado nada de esto, sí le es bien complicado, ¿verdad? Pues la honestidad es algo súper importante en este tipo de proyectos porque analizando los datos y viendo todos los puntos anteriores, hay que ser honestos con uno mismo y con la empresa si realmente es lo que necesitan y si realmente va a salir el proyecto con lo como ellos lo esperan. Entonces, ahí viene la parte pues es como la unión de todas las demás, más un poquito de honestidad, de venir y decir lo que uno espera, ¿verdad? Y por último, perdón, la parsimonia, lo quise agregar porque fue algo que a mí me ayudó bastante en el entendimiento y el desarrollo de modelos y lo vamos a ver cada uno de los puntos más a profundidad. Entonces tenemos la problemática. Entonces, como bien les comentaba, es muy importante entender la problemática de lo que requiere el negocio. Entonces aquí hay que hacer la parte de estimaciones, clasificaciones, automatización, exploración y comunicación. Entonces, estos puntos van a servir para poder nosotros, cuando nos den el problema, poder analizar los datos, poder analizar el negocio como tal, sentarse con el usuario experto y ver cómo es el proceso manual o de sistemas, o por ejemplo, a mí me tocaba en la banca, nos tocó un proyecto de poder predecir si el cliente iba a caer en mora o no en los siguientes 3 meses, ¿verdad? Entonces tenía que sentarme con un experto en créditos y ver la parte de todas las variables que se puedan implementar para poder entender bien y tomar en cuenta todas las posibles variables y factores que pueden hacer de que un cliente vaya a caer en mora o que no vaya a caer en mora. Junto con eso, también vemos la parte el objetivo de casi la mayoría de problemas es de automatización, son procesos engorrosos. Entonces, en el área comercial, esto es como más enfocado a lo que desea resolver un algoritmo o uno de estos modelos, ¿verdad? Entonces, la comunicación, pues lo menciono mucho porque es muy importante siempre las reuniones que se tengan con el product owner o con el interesado, de ir comunicando y enseñarle más que todo a ellos que no saben y que entiendan un poco de cómo funciona todo esto, ¿verdad? Bueno, la parte de los objetivos, como bien les mencionaba, yo lo que hago es con estas personas es pues hacer reuniones y definir un documento. Este documento va a servir para al momento que se entregue el proyecto, pues se le entrega la documentación en sistemas le dicen DERCAS, ¿verdad?
hay un montón de otros nombres que se le llaman al documento de especificaciones técnicas, que ese es el principio cuando uno crea un software. Pues básicamente agarré como ese modelo del documento, pero aplicado a modelos de Machine Learning. Entonces es bien importante porque así esté documentado y por escrito, ¿verdad? Eh, toda la parte de lo que se quiere realizar con el modelo, ¿verdad? Visualización del proyecto. Aquí es una parte donde a mí me gusta mucho al momento que me dan la problemática, porque ahí es donde uno se imagina qué va a ser el modelo, qué no va a ser, y uno empieza a soñar, y es bonito porque al principio uno se la pinta uno en la cabeza y ya después mira el resultado y ve los avances que uno tuvo y todos los retos que hubieron en el proyecto. Y es algo que a mí me parece interesante, ¿verdad? Es el tema de resolver problemas con algo tecnológico. Entonces, es una parte muy importante visualizar antes de hacerlo para poder tener como una proyección de qué es lo que vamos a hacer y por qué vía irnos, etcétera. El otro tema es la data. Bueno, entonces, partiendo de esas fases que vimos ahorita, a mí también me gusta esta parte porque tengo un acercamiento con el interesado del proyecto y le muestro cómo ha sido el negocio en gráficas. Entonces, esta parte también entra la minería de datos. Entonces, se hace el data mining, se juntan todas las piedritas que van a sacar las gemas para las variables significativas del modelo. Entonces, les muestro a ellos y con eso también les muestro otros insights que pueden salir del modelo. Por ejemplo, si vemos en una serie de tiempo, ¿verdad? De 10 años o N cantidad de años, cómo ha sido el crecimiento de la empresa, cómo afectó el COVID a la empresa. Entonces, todo ese acercamiento que le damos al Product Owner le gusta y es una forma de vender el proyecto. Entonces, no solo eso, ¿verdad? No solo series de tiempo, miramos también fraudes, miramos pues todo tipo de cosas que tengan que ver con el negocio. Ahorita que estoy en tema de seguros, pues estamos viendo cosas como autorizaciones de medicamentos, cómo ha sido la serie de tiempo, qué proporciones también, probabilidades y pues básicamente gráficas y estadísticos descriptivos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decir la comunicación, creo que ya los aburrí con esta parte, pero sí es bien importante comunicar qué es lo que estamos haciendo, porque lo que nosotros hacemos es una caja negra que para ellos dicen, "Ah, esos científicos a ver qué hacen, pues. Pasaba ahí en la empresa financiera que, o sea, me ponía a comparar, por ejemplo, con los analistas de datos. O sea, los analistas de datos, nosotros teníamos entregables cada semana. Entonces, los analistas de datos entregaban cada semana dashboards y datos y los gerentes y todo eso felices, ¿va? ¿Y los científicos qué hacen? ¿Qué están haciendo? Ah, pues ahorita estamos probando el modelo, pero la precisión del modelo todavía no está muy buena y estamos haciendo transformación de variables ¿y para cuándo, pues? Y entonces uno es así como que realmente es más complejo, pero hay que, o sea, en las presentaciones que yo les daba a ellos, trataban la forma de como que explicarle a otro científico, pero con un nivel menos de complejidad. Entonces a ellos les gustaba eso. Entonces, bueno, uno va mostrando sus avances, ¿verdad? Entonces la honestidad, acaba lo que les comentaba, ¿verdad? Pasaba de que tal vez uno es muy pretencioso o muy ambicioso con los proyectos y los toma o dice sí a todo y realmente no. Realmente hay que hacer un análisis más detallado o más profundo y ver si realmente el modelo va a funcionar como ellos quieren y si va a predecir de la forma como ellos quieren. Entonces, es una parte bien importante. Y por último, y es algo que para mí, yo nunca había escuchado la parsimonia hasta que estudié estadística. Entonces, es como una metodología. Claro, aquí está la definición y ahí está el creador. Les voy a leer un poco. No soy mucho de escribir texto en mis presentaciones porque me gusta hablar, ¿verdad? Entonces, la parsimonia dice que es una afirmación que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta y ha sido muy útil en la ciencia en muchos campos, aplicándose de diferentes maneras para analizar y categorizar diversos fenómenos en base a su sencillez. Entonces, en los primeros cursos, cuando pues estamos resolviendo problemas y había que investigar de qué forma hacerla, todos los licenciados o matemáticos nos decían, miren, sean parsimoniosos. Entonces yo sí, ¿y qué es eso? Y al siguiente curso que recibía, miren, hagan esto y siempre parsimoniosos. Y yo, a la madre, ¿qué es eso? Entonces me puse a investigar más y platicando que ya con compañeros, ¿verdad?
Realmente la parsimonia es hacerlo, se usa muchísimo en el ámbito de la ciencia y mucho más en la ciencia de datos. Y es de que a mí me pasaba antes de conocer este término, de que resolvía un problema y no sé si les ha pasado, pero hay mil y una formas de resolverlo y uno se complica y, no, es que esta se puede resolver así. No, esta se puede resolver de esta manera. Pero este va a quedar más chilero. No, pero este va a quedar mejor. Realmente no. Realmente la parsimonia dice que el más sencillo es el que hay que resolver primero. O sea, la forma más sencilla, y si sirve, uno se ahorró todo ese costo de hacer todo lo demás de una y mil maneras, y uno pues en la cabeza se anda martirizando y tal vez en la forma más sencilla sale. Entonces, el principio de la parsimonia es venir y partir de lo más sencillo a lo más complejo. Catalogar los problemas y las formas de solución que uno tiene en nivel de complejidad e ir solucionando los más sencillos, ¿verdad? Entonces eso nos da como una mejor forma de poder hacer estos proyectos de Machine Learning al área comercial, ¿verdad? Entonces también hay una parsimonia en la estadística y aquí les tengo un ejemplo que cabal se ajusta directamente a esto que estamos viendo y es un proyecto que yo hice con análisis de varianza. Los datos, si no estoy mal, eran de un libro y pues era un ejercicio de la universidad. Entonces, básicamente la parsimonia es como cuando estamos evaluando un modelo. Entonces vemos que el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pues se miran muy buenos y vemos las variables, vemos el nivel de significancia, estas están buenas de acá y todas las de acá pues superan el nivel de significancia mínima, el 0.05, ¿verdad? Entonces, lo que hace la parsimonia es hacer que el modelo sea más sencillo y menos costoso. Entonces, todas estas variables que nos están generando ruido, nos podemos quitar para el modelo y dejar realmente las que son significativas. Entonces, eso va a hacer que el modelo sea menos complejo. También vemos aquí la suma de cuadrado del error. Vemos las que son más significativas comparándola con el error total, ¿verdad? Entonces, son técnicas de parsimonia que realmente tal vez uno no lo considera como con ese término, pero es algo que se puede aplicar para todo. Ya sea para resolver problemas estadísticos, hasta para ir a hacer un mandado o hacer cualquier cosa en la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, entonces con esto termino la parte de las técnicas que se utilizan para antes de realizar el Machine Learning. En resumen es eso. Y básicamente pues es tener claridad del problema, ¿verdad? En resumen. Y entender bien los datos. O sea, ser bien honestos con qué datos tenemos. Hay veces que los datos no se ajustan, como bien comentaban en la presentación anterior, que así como Google tiene un montón de datos y nosotros no, ¿verdad? Entonces ahí viene un tema de un remuestreo o un esmote que lo que hace es esos datos faltantes. Hay un algoritmo que lo que hace es simular esa proporción de datos faltantes y así hacer un mejor ajuste y simular esos datos y entonces ya se equilibra la parte de los datos de entrenamiento. Entonces son cosas de que uno cuando sale los problemas, uno tiene que ver cómo resolverlos, ¿verdad? Con todo esto, pues quiero comentarles de que nosotros estamos empezando a formar una compañía que básicamente lo que hacemos es apoyar a micro, pequeña y mediana empresa para creación de modelos de inteligencia artificial. Entonces, la iniciativa es poder comenzar este auge que se está dando en este momento del Machine Learning y el Big Data y todo eso a empresas que tal vez no tienen el tanto conocimiento, pero que quieren optimizar sus procesos o quieren ya hacer sus modelos de clasificación o quieren ver quiénes son sus mejores clientes o tener un panorama general de su empresa, pues le damos esas soluciones, ¿verdad? Entonces, mi idea con esta compañía es poder recabar y juntar pues conocimiento de guatemaltecos y de todos los que se quieran unir para poder resolver problemas, ¿verdad? Entonces, la idea es tener como un bucket de proyectos y entonces con ese bucket de proyectos poder asignar a quienes deseen poder participar y que se quieran tener un ingreso extra, ¿verdad? Entonces, realmente es incentivar como en la comunidad para poder empezar a llegarle a esas empresas y poder innovar en esas empresas, ¿verdad?
Entonces aquí les muestro un par de casos de uso de lo que se ha resuelto, ¿verdad? Entonces, más que todo se enfoca a empresas tecnológicas, pero se acopla realmente, la metodología es para cualquier tipo de empresas, desde una que no tenga datos, se le da la consultoría de cómo tener su base de datos, etcétera, hasta una maduración más avanzada de poder realizar un modelo, ¿verdad? Entonces, pues pensamos trabajar con empresas de desarrollo móvil, eh, vemos tráfico de web, vemos también KPIs, datos financieros, automatizaciones y toda la parte de modelado que realmente no lo puse aquí porque el mercado objetivo son empresarios. Entonces los empresarios en su mayoría pues no conocen tanta el tecnicismo de nosotros. Entonces lo quise hacer en un lenguaje más comercial, ¿verdad? Entonces, documentación que me ha servido mucho y que considero bastante importante. Este primer libro me gusta un montón porque le enseña a uno cómo transmitir lo que uno piensa con datos y cómo hacer las gráficas más eficientes para alguien que no sepa. Pues el siguiente de este famosísimo libro que ya lo he escuchado hablar aquí en esta meeting y es muy bueno. Yo empecé con este libro y realmente lo llevan a uno de la manita hasta TensorFlow, ¿verdad? Y algo bien importante es la estadística, ¿verdad? Ahí sí que en una de los comentarios que me hacían a mí al principio cuando empecé este tema, mira, brother, te falta la parte estadística. O sea, era algo de escuchar, que yo escuchaba al principio y yo decía, bueno, pero ¿para qué me va a servir eso si pues en el Python ahí se agrega y ya se resuelve, ¿verdad? Pero realmente cuando uno tiene los datos y quiere modelar esos datos con sentido del negocio, uno tiene que darle esa lógica de negocio que las librerías de Python y todas esas librerías que están no la tienen porque son creadas genéricas. Entonces uno tiene que darle esa parte customizada de los datos o transformaciones para poder mejorar la precisión del modelo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Espero poderles apoyar, no solo ahorita, más adelante, cualquier duda o comentario, estoy a la orden. Y ahí estamos siempre ahí presentes y mucho gusto. Genial, Julio, me gustó mucho tu presentación, los puntos que tocas, pues bastante puntuales, vaya la redundancia, sobre esos problemas que, que nos topamos antes de verdad tocar el problema principal, todo eso que hay que resolver antes de. Me gustaría que tal vez nos dieras tu perspectiva en relación a, ya que o sea, tenés tu maestría en estadística, esa diferencia de pasar de los problemas del libro a Ujú. los problemas reales. Bueno, ok. Me, tengo uno bien presente y es el salario promedio de los clientes aquí en Guatemala. Eh, la, la distribución del salario es normal, o sea, vemos una campana de Gauss, pero al final de la campana de Gauss se viene una anomalía increíble. O sea, hay gente que el salario base de 4.500 es la normalidad. Obviamente tenemos los cuartiles, ¿verdad? Pero tenemos un cuartil que arruina la data. O sea, gente que gana 100.000, arriba de 100.000 que salen mensuales. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, el modelo, ni aunque le hagas log, ni aunque transforme los datos como querrás, acepta el modelo, eso, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia en la normal y esos datos. Entonces, la distancia de esos datos es muy alta para la matemática que lleva dentro el algoritmo, que es medida de distancias por medio de álgebra lineal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Eso me pasaba. Entonces, es que no encuentro ningún libro que me diga cómo trabajar con esos datos, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa parte, mi manager me explicó cómo él lo trabajaba y era hacer una categorización por medio de un coeficiente de variación. Entonces lo que se hace es catalogar el salario le llaman binding. O sea, si ustedes buscan binding en Python, pues ahí se sale binding, pero no sale la parte del coeficiente de variación, que lo que hace es hacer, o sea, cada grupo hacerlo homogéneo entre ellos. Entonces, tenemos agrupado la gente que gana menos del mínimo, la gente que gana en promedio, la gente un poco arriba del mínimo y el promedio, y así sucesivamente, y la gente que gana todo, o sea, muchísimo dinero. Entonces, ya con eso, pues ya se le hace una transformación como esos datos son categóricos y lo que nosotros estamos haciendo era una regresión logística,
pues en esa parte había que transformarlo, entonces lo hicimos por medio de PCA, ¿verdad? Entonces con eso ya logramos con el hijo un valor, ¿verdad? El valor propio, ya poder tener esa categoría en un tipo de dato continuo. Entonces ya ahí ya funcionó, ya se mira la diferencia de la precisión del modelo, ¿verdad? Entonces realmente uno al modelo le puede meter lo que uno quiera, el algoritmo le puede meter lo que uno quiera, pero al momento de verla, evaluar el modelo, ahí es donde se ve afectado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que tengo bien presente, ¿verdad? Genial, genial. Se me hace bien interesante eso que dices de cómo se comporta la campana y al final, pues ese segmento que algunos les dirán la clase privilegiada guatemalteca, Ajá, o les gusta utilizar ese segmento que se sale totalmente de la gráfica. sí, Interesante. Que son cosas, como decís, que no sueles ver en los libros. no, Tenés el típico problema como los que mostraste ahí, el típico problema de distribuciones, compras, salarios establecidos o algo que está hecho para que funcione, sí, por así seguro. decirlo. Ajá, me tocó también en la parte de modelos de en los no controlados, en la parte de segmentación, pues trabajé en la parte de toda la segmentación de clientes en esta empresa financiera y cabal, o sea, la parte de matemática y estadística es bien importante. O sea, es porque te enseñan a... O sea, yo cuando doy un ejemplo a alguien que no sabe, entonces yo le digo, el modelo es la comida, o sea, el modelo realmente, o sea, es una receta, ¿verdad? Pero la comida, yo no, en tu plato de comida no puedes meter el pollo con plumas, vamos, o sea, tenés que transformarlo y dejarlo así bien optimizado para poder cocinarlo. Entonces, realmente los datos es igual, ¿no? O sea, realmente el proceso de hacer un modelo, lo que más tiempo lleva es la parte de extracción y transformación de variables. De ahí ejecutar el modelo es lo más fácil. Obviamente el pasar a producción y ver la forma de la implementación es complicado, pero como trabajo de científico, pues es la parte que veo que hay que darle mayor énfasis, ¿verdad? Exacto, eso es de donde viene esa palabra de científico de datos. Me parece perfecto. No sé si de las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario para Julio. Perfecto, no veo ninguno por el momento. Eh, Julio, perfecto, una Lenny. pregunta, Lenin, nuevamente. Mira, felicitaciones por la conversación, muy interesante. En tu experiencia en la industria financiera, específicamente bancos y seguros, entendí, ¿quiénes eran los principales retos a vencer para llevarles estos conceptos? Porque entiendo que ya el equipo estaba armado y todo el tema, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los que te presentaban los mayores retos? Bueno, fíjate de que realmente está el equipo de Analytics, donde hay una gran proporción de ingenieros de datos, hay otra proporción de analistas de datos y hay otra pequeña proporción de científicos de datos. Entonces, el gerente de esa área, que es el encargado de vender los proyectos, lo que él hace es juntarse en un foro como tenemos ahorita con los otros gerentes de las otras áreas del banco. Entonces, él les pregunta, mire mucha, ¿cómo podemos resolver problemas con esto? O sea, yo les traigo estas soluciones tecnológicas, ustedes denme problemas. Entonces, bueno, definían los problemas, miraban los problemas que eran más, que Mm, tenían mayor impacto en el banco y eso se atacaban primero. que pues llegaban como una mesa de diálogo entonces. Exacto, exacto. Ah, Comenzar la disparada de los patos más gordos. Así claro, es. claro, claro, sí, ¿Cuáles eran pues, los problemas más grandes? Bueno, entonces ahí veníamos a ver la competencia, ¿va? claro. Entonces, esto del machine learning en financiera ahorita está en boom, ¿va? O sea, ya hay gente trabajando en modelos, en algoritmos y todo eso para darle una mejor experiencia al usuario. Y en banca es una guerra, ¿va? Entre bancos. Aquí en Guatemala, bueno, yo creo que en todos Claro. lados, ¿verdad? Es la competencia.
Claro, claro. No, y te hice la pregunta porque me imagino que para ese tipo de dinámica es donde estás planteando las sugerencias de tu presentación. ¿Entendí correctamente? Exacto, Claro. así es. A mí me tocó, mi jefe nos decía, miren, brothers, ustedes lo que necesitan es una capacitación de cómo hablar. O sea, Claro, ustedes son buenos, muy buenos programando, pero no pueden hablar. O sea, ¿cómo le vas a decir esto a tu cliente? ¿Cómo? O sea, la mesa al final después de eso eran unas grandes regañadas de que prometíamos cosas que no íbamos a hacer, pero así aprendimos, ¿verdad? claro, claro. Ajá. Buena presentación, Julio. Sí, sí, Muchas me gracias. interesó mucho esa parte, pero no había entendido bien en dónde, en qué situación es que ocurre esa dinámica De la comunicación. ajá. Sí, pues, entonces ahí en la mesa de diálogo hace sentido que todas las áreas digan, bueno, muchacha, yo puedo hacer esto, ¿cuáles son sus problemas? Ajá. Resolvámoslos juntos, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que pasa es de que ahorita entre nosotros lo entendemos re bien, pero cuando uno quiere vender el modelo, realmente ahí es donde uno tiene que, como diría Alvin, va, regresar al mundo, va. O sea, regresar a modo humano y contarle qué es lo que quiere resolver, va. Claro, Ajá, claro. Ok. Julio, Bueno, una pregunta. qué gustazo. mucho gusto. Néstor, cuéntanos. Sí, mucho gusto. Estoy en Panamá y estaba viendo desde el principio la canción. Julio, ¿ha analizado la posibilidad de incursionar en las criptomonedas a nivel global, internacional? No sé, con algún proyecto. Sí, sí. Es algo que muchos lo miran como, ¿qué te digo? O sea, si partís del punto de análisis como inversión, es muy volátil. Y hay otras formas más seguras de poder invertir tu dinero, pero es algo que uno no se tiene que quedar afuera, siento yo. Entonces, sí, me parece muy interesante, más ahorita con todo ese auge del blockchain y todo eso. Creo que vienen muchas cosas buenas para todo esto, más con la banca y toda la parte financiera. Obviamente, dependiendo de cómo se le dé el uso, como estábamos hablando en la mañana, de toda esta tecnología, también va a afectar pues los intereses de los gobiernos y etcétera, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto. Sí, bueno, la volatilidad relativamente es buena y mala en el sentido de que hay grandes especuladores que aprovechan la volatilidad del mercado, ¿no? Y sacan mucho provecho de esa volatilidad. Así que no es del todo negativa para los que saben manipular ese mercado, pero sí, o sea, yo estoy en un proyecto de criptomonedas, estoy desarrollando una, una criptomoneda aquí en Panamá que es un hub de negocios internacional y pues me interesa integrar TensorFlow en un array automático de personas. O sea, es algo que tendríamos que conversarlo por fuera, no sé de qué forma. Ya te envié mi LinkedIn de paso, a ver si pues logramos hacer algo. Con mucho gusto, Néstor. Platicamos entonces. Ahí estamos a la orden.